Ellos comienzan a ver en el cielo unas luces que se van acercando poco a poco hacia ellos. Hay quien dice que también los ángeles que nosotros vemos en diversas religiones no son más que extraterrestres. En la nación del Islam hay una persona que se llamaba Wallace Fard Muhammad y él nos decía que era una nueva encarnación de Alá. Y bueno, Jaime Maussan, con tantos años de experiencia, es invitado por el Congreso mexicano para hablar de los extraterrestres. El fenómeno ovni está cumpliendo 130 años en México. Mi nombre es Carla Mesa y hoy traigo para ustedes un tema que la verdad a mí me emociona bastante, que es el tema del fenómeno ovni, ya que ha estado en mi familia muy cerca durante muchas generaciones. Hoy voy a hablar para ustedes un relato que pasó a unas personas muy cercanas a mí, donde estuvieron a punto de ser secuestradas por algunos extraterrestres. ¿Quieren escucharla? Bueno, pues entonces quédense. En una ocasión, bueno, en mi pueblo era muy frecuente en la década de los 90 que las personas veían por las noches algunos objetos voladores en el cielo. Bueno, ellos no sabían todavía qué era, sin embargo, era muy común por las noches ver algunas luces. Entonces, una ancianita muy motivada por este tema que escuchaba en la calle y que quería ser parte también, conocer, le dice a 3 de sus hijos que la lleven a cazar ovnis. Era un tema que se utilizaba en ese tiempo. Entonces, pues los hijos acceden a ir con ella. Sin embargo, llevaban a 3 de sus niños. Salieron en una camioneta rumbo pues a la carretera a ver dónde podían encontrar pues algún objeto extraño, mirar el cielo, y así fue. Estuvieron algún tiempo observando el cielo. Sin embargo, pues así como lo relataban los vecinos, personas conocidos, no encontraron nada que llamara su atención. Es entonces cuando regresan a la casa. Pero en el trayecto de vuelta, ellos comienzan a ver en el cielo unas luces que se van acercando poco a poco hacia ellos. Es cuando deciden entonces parar la camioneta completamente. Cuando paran la camioneta, ven como un objeto muy grande parecido a una nave, que ellos me describen exactamente como una nave, se va acercando directamente encima de la camioneta. Ellos me lo describen a mí, me describen esta nave de manera pues un poquito circular. Alcanzan a ver como unas ventanitas que están alrededor de ellos y me dicen que como lo pintan normalmente en pues los dibujos en las películas que tienen esta forma de diamante, bueno, que no es parte de la nave. Esa forma que se ve un poquito adiamantada son luces que salen de la nave. Digamos que por la parte de abajo la nave es plana, pero sin embargo las luces hacen que se vea esta forma adiamantada. Cuando esta nave se acerca entonces a la camioneta, lo que pasa ahí es que, bueno, ellos se bajan para poder verla bien. Traían de hecho una cámara porque ellos lo que querían era videograbar pues estos encuentros que ya eran muy comunes. Y cuando intentan grabar, se les acerca todavía muchísimo más. Pero recordemos que con ellos iban 3 niños. Como ya regresaron después de medianoche, los niños se quedaron dormidos y se quedaron dentro de la camioneta. ¿Qué es lo que pasa? La nave se acerca tanto a la camioneta que esta luz que les digo que sale en forma de diamante comienza a bajar y entonces rodea lo que es la camioneta. Lo que ellos me platican es que es una luz que pareciera como electrificante. Se rebotaba
haciendo como zigzag, entonces se va alrededor de la camioneta y comienza de abajo hacia arriba. Claramente, pues ellos se quedan en shock, ¿verdad? Y empiezan a tener un poquito de miedo, sin embargo, todavía no pueden como que reaccionar a que los niños están dentro de la camioneta. Entonces, estas personas ven cómo la camioneta comienza a elevarse poco a poco. Esta luz verde que está alrededor comienza a levantar la camioneta y es cuando uno de ellos pues se acuerda de que sus hijos están ahí, entonces va corriendo hacia la camioneta y siente como esta luz que ellos me describen como energía eléctrica, justamente le da como toques y termina en la parte del pecho. Siente al final como digamos que lo electrifica y en el pecho al final siente como algo fuerte. De hecho, un dolor pues muy, sí, bastante fuerte, ¿verdad? Así es como lo describen. Lo que hace esta persona es que abre la camioneta y entonces se asegura de que los niños estén bien. Cuando se ven que todo está bien, normal, que no pasó nada, lo que después de tranquilizarse, digamos, es entonces cuando empiezan a repasar todo lo que acaban de vivir, ¿no? Empiezan a ver los detalles. Para esto quiero decir que cuando cuando abren la camioneta, lo que pasa es que la nave, quienes hemos visto ovnis, porque yo sí los he visto, sabemos que los ovnis desaparecen muy rápidamente, o sea, pareciera, pues sí, como se pudiera decir, desaparecen tal cual. Hay quienes los ven como viajan muy rápido, hay quienes simplemente pareciera que se desaparecieran. Ellos vieron cómo la nave espacial, la nave extraterrestre, cómo caminó, bueno, cómo voló tan rápido que desapareció. Entonces estaba contando que cuando ellos ya se calman, se tranquilizan, empiezan a repasar todo eso y la persona que abre la camioneta con el tiempo, con los días, comienza a sentir ese dolor que le dejó en el pecho y simplemente pues sabiendo de que es una situación pues que nadie había vivido antes, pues quizá había un tema del cual tenía que preocuparse, ¿no? Sin embargo, así lo deja pasar el paso de los años, lo que ese dolor se fue haciendo como habitual, hasta que en una ocasión, bueno, esta persona se dedica a la ganadería, recibe un golpe de uno de los animalitos pues que él cría y entonces asiste al médico porque nuevamente empieza a sentir un dolor en el pecho. Cuando el médico lo revisa, le dice, es que pareciera como que tienes algo. El doctor le dice, ¿en alguna ocasión te han implantado algo? ¿Has tenido, no sé, alguna situación médica en la cual te hayan puesto un clavo o algo así? Porque como que estamos detectando que tienes un metal dentro de ti. Entonces esta persona les dice que no, que nunca, pues nunca lo habían operado, nunca había tenido nada quirúrgico y es cuando le mandan a hacer estudios. Bueno, después de estos estudios deciden operarlo. Lo operan en una clínica que era parte de familiares de él. Cuando lo operan, lo más curioso que encuentra el doctor es una placa que no sabe cómo describir. Pareciera, lo describe como un metal, sin embargo, es algo que no jamás había visto. Y tenía una forma de un triángulo. Entonces, este objeto triangular le llama la atención y le dice, tú alguna vez me platicaste que saliste con mi mamá y fuiste, entonces les pasó esto, pues ve lo que te acabo de encontrar.
Entonces lo que pasa, que deciden mandarlo a revisar. Lo mandan a checar, a hacerle estudios de qué es esa em, pues plaquita que tenía, pero lamentablemente se pierde. Cuando van por los resultados dicen que ya no está, que no lo encuentran, que no es cierto, que no llegó, que nadie lo recibió y es algo que pues sí, se perdió. La familia aún no sabe qué fue lo que pasó después de eso. No saben si intentaron secuestrarlos, si intentaron implantarles algo en el cuerpo, si intentaron, como dicen quizás en las películas, que borrarles los recuerdos. Y esta es la historia que yo con personas muy cercanas, pues que tengo más cercana al fenómeno ovni. Sin embargo, bueno, no son los únicos. También allá por los años más o menos 98, existía un joven, también de mi pueblo, que trabajaba en Puerto Vallarta. El fenómeno ovni lo que tiene es que las apariciones, o digamos que los avistamientos, siempre se dan en lugares muy marcados. En diferentes ciudades los ovnis asisten y asisten con frecuencia, con regularidad, pero no solamente en tiempo, sino también en dónde. En ocasiones, por ejemplo, aquí de donde yo soy, los ovnis siempre se encuentran en los cerros. Tenían 2 o 3 cerros muy particulares donde se veían estas luces, estas naves y pasaron algunos eventos, pero en lugares donde hay ríos, lagos o mares, también se acercan mucho al agua. Entonces esta historia pues es de un joven que se fue a la ciudad de Puerto Vallarta. Allá trabajaba y él se dedicaba a dar tours en barcos. Todos los días salía un tour a la misma hora. Entonces, en estos tours siempre él alcanzaba a ver luces a cierta parte del día, entre cayendo la noche. Y en una ocasión él se queda tan pensativo en qué son estas luces, en quiénes están adentro de ellas, pudiera ser, porque esta persona ya tenía, digamos que un conocimiento, era tanto que le llamaba la atención que empezó a leer, empezó a investigar, empezó a ver programas televisivos y se empezó a imaginar qué es lo que había dentro de ellos, cómo vivían. Entonces me describe que en el barco los demás tripulantes o las personas que iban ahí lo vieron que se quedó como, digamos que como en trance, dormido, estaba adormilado, estaba un poquito lunático, decimos, y no respondía, estaba como que pues físicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Entonces le llamaban por su nombre y no respondía hasta, pues no sé, la quinta, sexta ocasión que le llaman por su nombre y es ahí cuando vuelve en sí. Le preguntan que qué estaba pasando, que si se encontraba bien de salud, que si estaba mareado. Dijo que no, que todo iba con mucha tranquilidad y con mucha naturalidad, que no había sido nada. Y es entonces cuando él empieza a imaginarse, aun cuando ya había recuperado un poquito su conciencia, empieza a imaginarse que estos seres intentan hablar con él, que estos seres intentan, digamos, contactarlo, pero no de una manera física, sino como de una manera mental, telepática, energética y que empiezan a querer conectar con él. Entonces es ahí cuando él como que decide ya desligarse porque dice estoy en mi trabajo y se va, bueno, termina su jornada, se concentra nuevamente, va a su casa
Y por la noche, antes de dormir, él comienza a escuchar ruidos muy extraños. Dice que los perros de los vecinos ladran mucho. En Puerto Vallarta también solían tener gallinas, solían tener animales de granja. Entonces que él escuchaba cómo todos los animales a su alrededor comenzaban a hacer muchos sonidos. Y es cuando pues no puede dormir, ¿no? Sale a la azotea a fumar y entonces una nave se acerca hacia él. ¿Cuál es la sorpresa que hay en esto? Que las dos personas son completamente diferentes entre sí, pero el relato, como me lo describen, es muy parecido. En esta ocasión me dice que la nave no era completamente circular, pero coinciden en que tenía una luz que bajaba de ella. Y luego, cuando me dicen de esta luz, pues yo recuerdo realmente todas y cada una de las dibujos que tenemos, ¿no? Siempre de los extraterrestres llevándose una vaquita y cómo sale esta luz que sale de en medio de la nave espacial, ¿no? Él dice que la nave tenía un poquito más de forma como en un prisma, que era un prisma completamente diferente, ya no era redonda, sino que tenía los bordes muy rectos, pero que sí salía debajo una luz y la luz era color verde. Entonces, eso para mí pues, me causa mucha más ganas de continuar indagando de que estas dos historias coinciden en eso. Después de observar esta nave que se acerca a él, vuelve a sentir cómo se intentan conectar con él, cómo intentan pues llamarlo, digamos, mentalmente para atraer, digamos, que su conciencia. Entonces esta persona, y nuevamente le toma mucho esfuerzo volver a concentrarse, volver en sí, ver en su alrededor, y lo logra. Y pues en su mente lo único que les dice, no, no quiero hablar con ustedes. Y nuevamente es cuando la nave desaparece de manera muy rápida. Él claramente se asusta mucho, regresa a su casa, bueno, ya busca refugio con conocidos para no estar solo y le tomó mucho tiempo recordar o digamos que pues sanar esa parte, porque él después de eso continuó soñando, o sea, lo que él me relata a mí es que siente como ellos intentaron contactarlo siempre de muchas y múltiples maneras. Em, Tiene aproximadamente unos 5 años que ya no sueña con ellos, pero que sus sueños de cada noche le daba hasta miedo irse a dormir porque pues eran naves espaciales gigantes, que él estaba en rascacielos, que él estaba en lugares muy altos y que estas naves se aparecían frente a sus ojos y que intentaban llevárselo. Estas dos historias sobre secuestros alienígenas pues nos vuelan la mente. El fenómeno ovni está cumpliendo 130 años en México. Existen algunos relatos de personas que vivían cerca de las costas y veían, lo describen tal como un buque que estaba en el mar, lo encontraban ahora, pero en el cielo. Estos relatos son algo que se dan hacia la policía, de los cuales se levantan actas, se escribe acerca de ello, pero no dudo que desde hace mucho tiempo atrás en México estemos viviendo eventos cercanos con extraterrestres. Y para eso quiero ahondar un poquito en la historia de lo que son los fenómenos ovnis, la ufología e incluso las religiones que están pues creándose a partir de ello. Comenzamos con algunos
que tienen que ver de supremacía racial. Por ejemplo, en la nación del Islam hay una persona que se llamaba Wallace Fard Muhammad y él nos decía que era una nueva encarnación de Alá. Pero él en lo que decía, en las explicaciones que daba, es que la raza negra viene directamente de origen extraterrestre. Sin embargo, también conocemos algunas otras teorías en las que nos dice que contrariamente la raza blanca aria son los que provienen de un planeta llamado Adelbarian. Históricamente, en algunas situaciones bélicas, por ejemplo, de Hitler, él tuvo ayuda de extraterrestres porque les ayudaron a desarrollar tecnología bélica que no existía en esa época, que era muy adelantada. Hay personas que dicen que incluso existen fotografías de este personaje histórico con extraterrestres. También los egipcios, lo que más hemos escuchado, que para construir sus pirámides, pues bueno, fueron ayudados por tecnología extraterrestre. Los extraterrestres eran los que se encargaban de todos estos bloques que dicen que pesan más o menos cada uno 1 tonelada, pues que eran los encargados de llevarse estos bloques y colocarlos para las construcciones de las pirámides de Giza. En la cultura egipcia se comunicaban a través de jeroglíficos. Estos jeroglíficos pues eran palabras o eran letras, pero en la mayoría de ellos podemos encontrar personas que no se ven muy humanas, ¿verdad? Que tienen la cabeza un poquito deforme, que incluso tienen ciertos objetos a los que dicen estar más adelantados, que ahora sí los podemos conocer por el desarrollo de la tecnología, pero que en ese momento, en ese instante, no se podía, no había manera por los materiales y todo, de existir en esos tiempos. Entonces, además de eso, por ejemplo, hay algunas pinturas rupestres alrededor del mundo en las que se pueden observar también cómo pues una pintura rupestre trataba siempre de cómo cazar animales, de la vida cotidiana, del fuego. Sin embargo, en la mayoría de ellas se encuentra siempre naves o seres u objetos que no están al ras del suelo, que se encuentran siempre, digamos que en el cielo. Y estas imágenes tienen particularidades que no son humanoides, no comparten tantos rasgos ni con animales ni con humanos. Es ahí cuando también se tiene digamos que registros desde, pues no sé, la era paleolítica, la era prehistórica acerca de los extraterrestres. Hay quien dice que también los ángeles que nosotros vemos en diversas religiones no son más que extraterrestres, que las personas en diversas épocas fueron ayudados, apoyados por ellos, pero sin embargo no sabían cómo representarlos y con ciertas creencias mitológicas es cuando se crean los ángeles, pero que los ángeles pues no son más que extraterrestres y que justamente vienen a la Tierra a brindar apoyo para los seres humanos para ganarse su confianza. Y bueno, en nuestra cultura prehispánica también podemos encontrar monolitos, pinturas, arte en petrograbados, en las cuales también se comparten ciertas imágenes, las cuales en los cráneos son un poquito diferentes, en las que tienen ojos grandes, rasgados, narices muy pequeñitas, que sabemos que las personas de las culturas madre, sobre todo en esta parte de Mesoamérica, no compartían esos rasgos físicos. También hay rastros, bueno, entierros en los cuales ciertas personas encuentran huesos gigantes.
Y más que pensar que antes había gigantes habitando aquí, una de las teorías es que pues, los extraterrestres son o muy bajitos o muchísimo más altos que nosotros y que también les daban sepultura, o de igual manera pues el cuerpo se iba degradando, y es ahí cuando hay registros, y no solamente en México, en muchos lugares yo creo que hay alguna persona que te puede decir que en su comunidad, que él vio que estaban construyendo una casa y que entonces encontraron huesos o restos que parecieran humanos, pero que son más grandes de lo habitual. Ahora vamos a hablar de un tema que ha estado en auge en los últimos años en México. Jaime Maussan asiste a la Cámara de Diputados. Bueno, para quien no conozca a Jaime Maussan, que creo que todos los noventeros sí lo conocemos, es una persona, un ufólogo, una persona que se dedica a todo el tema extraterrestre. Tenía en la época de los 90 un programa que se dedicaba 100% a avistamientos, a objetos extraños que caían del cielo, incluso meteoritos. Y bueno, Jaime Maussan, con tantos años de experiencia, es invitado por el Congreso mexicano para hablar de los extraterrestres. Pero como todos mexicanos, pues nos vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver el tema extraterrestre en la Cámara de Diputados? Bueno, pues estos temas son tocados, se pudiera decir que son de interés de la nación. ¿Por qué? Porque al ser objetos extraños que están entrando en el territorio, digamos, nacional, así como dentro de las aguas de la nación, no pueden entrar barcos, personas, objetos que sean de dudosa procedencia, pues asimismo también tiene sentido que no pueden asistir, no pueden llegar objetos del cielo o pues otros seres del cielo. Y sí es un tema, aunque pareciera un poquito, digamos, loco, es un tema de interés nacional en el cual pues nosotros sabemos por las películas, por los hechos que siempre han estado en las noticias, que en Estados Unidos sí es muy regular que, digamos, la CIA o algunas otras compañías policiales tienen interés, que tienen un área en la que ellos investigan, en la que hay restos. Incluso hay una caricatura que habla de un agente de esta, pues del gobierno, ¿verdad? Es un agente del gobierno y tiene un extraterrestre viviendo en su casa. Es una caricatura americana que pues pudiera parecer una parodia, pero sin embargo nos habla entonces de la cultura y de la, pues sí, del dominio público que existe acerca de los extraterrestres. No, entonces, ¿por qué sería o por qué estaría tan alejado que nosotros como mexicanos comencemos también a preocuparnos por este tipo de avistamientos? Esto llegó al Congreso gracias a avistamientos que han sido por parte de, digamos, de la Marina y también de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Con las cámaras que tienen regulares, que son fototérmicas o que, bueno, que captan el calor, han podido captar naves que se acercan a ellos. Sin embargo, esas naves no comparten características con aviones, avionetas, helicópteros, y es cuando pues en México comienzan a preguntarse si en verdad es un tema en el cual los mexicanos debiéramos interesarnos. En la Ciudad de México, las personas que habitan ahí dicen que todos los días pueden observar esferas metálicas
que pues están por toda la ciudad, que no son globos, no comparten tampoco características de ser, de volar como un globo, y que les parece muy raro la habitualidad de que sean todos los días y que además pues estén en una distancia, algunos muy cercanos, a algunas otras muy lejanos, pero que todos pueden observar que esa característica es de que son metálicos. Además de que, bueno, tenemos cientos y miles de videos grabados en México acerca de objetos que realmente no podemos hasta el momento describir, ¿no? Objetos voladores no identificados. Y bueno, ahora sí llegamos a esta parte de la cual es un tema no solamente de interés nacional, sino internacional, porque el fenómeno ovni, la ufología, los extraterrestres, tienen tanto auge en el día de hoy que ya comparten con temas religiosos, no solamente lo que comentaba yo de los ángeles, sino que a partir de ellos se han creado algunas religiones o algunos mitos que pues sí, que ya son parte de pues religiosa, ¿no? En 1997, una persona intenta crear un culto. Él, no sé la manera que tuvo de convencer, lamentablemente, a 37 personas de desvivirse. ¿Y con qué fin tenía el terminar con su vida de esta manera? Bueno, pues él les hizo la promesa que al terminar con su vida, ellos iban a llegar a ser secuestrados, abducidos, que iban a llegar a una nave espacial y que iban a su vida, digamos, lo que conocemos ahora como el cielo, el paraíso, lo iban a vivir en otros planetas. Después, un novelista llamado Hubbard comienza a escribir acerca de extraterrestres, seres de otros planetas, personajes ficticios, y fue tan bien recibido este tipo de literatura que lo comenzó a convertir en un negocio. ¿En qué se basaba ese negocio? Bueno, él dejó estas actividades o estas lecturas, dejaron de ser, pues, de la creación de él, y él entonces comenzó a dar bases de que esas historias eran verdaderas, que eran reales, que existían, y que el conocer a este tipo de seres de otro planeta nos iban a ayudar a nosotros. Y es ahí cuando nace la cienciología. Ustedes quizá lo conocen, la cienciología, por, no sé, Tom Cruise, por Will Smith, incluso por John Travolta, por artistas de Hollywood. ¿Y por qué la cienciología es, digamos, que atrae a personas de Hollywood, personas famosas? Bueno, pues para empezar, no es una religión barata. Es una religión en la que, pues digamos que pagas mensualidades, pero no es aquí como el diezmo, sino que sus cuotas son realmente altas. Y ellos lo venden, digamos, como cursos de autorrealización o cursos en los que tú estás trabajando en ti mismo. La cienciología no tiene un Dios. Ellos dicen que van a encontrar a Dios, que cada persona le corresponde conocer a Dios, y cómo, pues ahí sí el viaje, el camino es demasiado personal. Ellos no pueden decirte cómo puedes hacerlo, ni dónde está, ni qué forma tiene. Sin embargo, sí hay un camino para conocerlo, y sí puedes llegar a él, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo diferente que tiene con
todas las religiones que ya conocemos, ¿no? Que todas nos dicen que nos van a acercar a Dios, que vamos a conocerlo. Bueno, él lo hace por medio de los extraterrestres y es aquí donde comienza lo mítico. Es un poquito difícil de explicar, ¿sí? Por eso es tan costosa y hay tantos cursos que ellos deben de tomar. Pero voy a intentar explicarlo pues lo más general posible. Espero que no se me vayan algunos detalles. Para la cienciología, nosotros somos seres incompletos, somos seres que venimos de ciertos traumas, de heridas, de cosas vividas en el pasado y que al tomar, porque estamos en un espacio que no es como el dimensional que existe ahorita, ¿verdad? Es un espacio en el que pues no existe la materia, pero que sí existen, digamos, pues tampoco es relacionado al alma, ellos tienen otra manera de llamarlo, pero para que nos podamos entender un poquito, donde nuestra alma está habitando pues ese lugar, ¿no? Entonces esta alma pues se llena de muchas experiencias que al llegar a pasa por diversos estados para entonces llegar al estado de la materia, al cuerpo humano como estamos actualmente, pasa por demasiados traumas y es entonces cuando somos nosotros seres incompletos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es entonces que se alinea la cienciología con el fenómeno ovni? Bueno, ellos dicen que los extraterrestres ya habitaban esta tierra desde hace millones de años. Había hace muchos años un planeta el cual estaba comenzando a sobrepoblarse. Era ya tanta la población que comenzó pues problemas en los que ya no era sustentable este mismo planeta para sí mismo. Y su gobernante pues inventó, digamos, varias maneras para reducir pues la cantidad de personas que vivían ahí, ¿verdad? Y una de las soluciones que encontró, una solución masiva, fue inyectar a los extraterrestres, bueno, que ahí no eran extraterrestres, ahí eran de su mismo planeta, a las personas de su planeta o seres de su planeta, inyectarles una solución en la cual los iba a dormir por mucho tiempo. Este gobernante pone a esos seres en naves espaciales y esas naves espaciales llegan al planeta Tierra. Cuando llegan a la Tierra, estos seres, ahora sí son extraterrestres, se les comienza entonces a un periodo en el cual a enseñar a vivir como los seres humanos. Se les empieza a llenar, digamos que, no sé si han visto esta imagen donde tienen los ojos abiertos, se les empieza a meter mucha historia, religiones, creencias, para hacerlos muy cercanos a nosotros los seres humanos. Y es ahí cuando ellos comienzan a vivir en este planeta. Sin embargo, ellos tienen otro aspecto físico que pues nosotros no íbamos a... pues íbamos a notar la diferencia, ¿no? Aquí empieza un poquito, voy a meter esta palabra para darme a explicar como un mestizaje, en la cual esa raza o estos seres pues se conjuntan con los seres humanos y crean una nueva raza que va evolucionando incluso pues no en la misma línea a la par, pero no en la misma línea que nosotros. Digamos que religiones, ciencias, dicen que los altos mandos gubernamentales, los altos mandos de poder en los países con más posición, tanto económica, tanto, pues digamos, de poder, los gobernantes que están ahí, pues no son de este planeta, son seres a los que algunos llaman, por ejemplo, que son reptilianos, que les otorgan diferentes nombres, incluso nos pueden hablar de qué planeta vienen, desde hace cuánto están en el planeta Tierra, pero lo que quiero dar a explicar aquí es pues que
el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, a pesar de que cuando yo lo viví en carne propia, ya hace como unos 20 años, sigue prosperando y sigue, al contrario, creo que va en aumento todo lo que estamos conociendo, lo que estamos indagando acerca de él, pero también todo lo que se está creando alrededor. Se están creando nuevas leyes para, digamos, no sé si defendernos en algún momento. Se están creando nuevas religiones, las cuales los incluyen. En la parte histórica se está tomando también en cuenta todos los antecedentes que han dejado a través del tiempo. Y es algo que, bueno, como les decía, a mí me apasiona bastante porque vamos a terminar ahora sí con una vivencia muy personal. Esta yo ya la platiqué en mis redes sociales, pero es un gusto para mí volverla a compartir con todos ustedes porque, pues bueno, fue algo que marcó mi vida y que, pues yo creo que continúa siéndolo. Cuando yo tenía más o menos unos, no sé si 6, 7, quizás 8 años, nuevamente en la década de los 90, como les decía en mi pueblo, era muy común que las personas salían que a cazar ovnis con sus cámaras y todo eso. Una persona muy cercana de mi familia se encuentra enferma, que necesita un tratamiento, entonces mi mamá va a inyectarlo y vamos todos los días en la noche, todos los días en la noche, todos los días en la noche, nos trasladábamos en la carretera y cuando llegamos ahí, pues yo como niña, pues muy desesperada, ¿no? Ya me quiero ir a mi casa. Entonces, cuando estoy, digamos que como motivando a mi mamá de ya vámonos, que me quedo en la esquina, en la puerta de mamá, ya vámonos, tengo enfrente de mí un cerro que actualmente es una zona arqueológica. En este cerro, pues siempre ya he hablado en el podcast acerca de él y seguiré hablando porque tiene cosas muy interesantes, pues veo cómo bajan muchas, pero muchísimas luces, bajan al cerro. Y es entonces ahí cuando pues se me hace muy extraño, ¿no? O sea, yo estaba chiquita, pero yo pude decir, esto no son estrellas, esto no es algo que yo veo habitualmente en el cielo, y me empiezo a preguntar también como, pues, ¿qué serán? Al día siguiente, cuando llegamos nuevamente a esta casa, ahora me vuelvo a sentar ya, digamos que con la intención de verlos. Y así fue. Llegan las naves y se estacionan. Bueno, yo digo se estacionan porque parecía que se estaban estacionando en la cima del cerro o que pasaban detrás de él, ¿no? Era cuando, digamos que desaparecían. Entonces, no sé si lo vi como unos 3 días seguidos, estas luces, y cuando regresábamos, del trayecto de regreso, yo ya iba muy dormida, pero escuchaba que mi papá decía, mira, otra vez las luces en el cielo. Ahí ya no las veía yo porque ya iba muy cansada, pero recuerdo que al día siguiente, saliendo de mi escuela primaria, porque yo me iba solita de regreso a la casa, afuera de mi escuela voy con una amiguita y empiezo a ver ahora sí el mismo movimiento, pero ya no eran luces, empiezo a ver naves espaciales. Y las naves que yo veo es como la primera historia, naves circulares, digamos que en la parte de abajo, bueno, tienen como la parte plana y arriba pues como lo vemos en las caricaturas, ¿no? Veo tres y entonces me les quedo viendo y no vuelan como normalmente cualquier objeto como un globo, se deslizan rápido, pero se mantienen ahí en el cielo. Entonces me les quedo viendo, me les quedo observando y cuando le digo a mi amiguita, oye, mira, hay unos extraterrestres, mira para arriba. Entonces voltea a mi amiguita, se desaparecen, o sea, se empiezan a volar tan rápido que ya es imposible verlos. A partir de ahí yo también comparto, como en la otra historia,
comienzo a tener sueños muy recurrentes acerca de naves espaciales, de pues extraterrestres no, pero sí veo siempre lo que yo soñaba era cómo llegaban y digamos que se iban a estacionar encima de mí y que eran unas naves gigantísimas. Eran, pues, digamos que ciudades enteras, ¿no? Eran de dimensiones extraordinarias. Digamos que lo soñaba como una vez por año y luego cuando estaba en la universidad era muy, pero muy recurrente que esto me ocurriera. Ya había platicado yo y dicho que hay diversos tipos de encuentro extraterrestre. Los encuentros del primer tipo, no quiero equivocarme, pero del primer tipo es cuando ves, por ejemplo, naves que están lejos, que ves pasar unas líneas, unos foquitos, unas lucecitas. Ese es el encuentro del primer tipo. Del segundo tipo es cuando esas naves... perdón, el primero es cuando sueñas. El segundo es cuando los ves y el primer tipo es ya cuando se te acercan, cuando tú puedes ver, digamos que un ser de otra dimensión, de otro planeta, cerca de ti te habla o cuando existen los secuestros, abducciones, ese ya es el último tipo de encuentro. Yo creo, a mi parecer, que yo ya iba encaminada, ya iba yo en segunda base para este tipo de encuentros. Tengo aproximadamente unos 10 años que ya no los puedo ver, que ya no se aparecen en mis sueños. Y la verdad es que pues me da alegría, me da tranquilidad, porque pues es algo muy desconocido para mí, pero sin embargo cuando hablo de este tema, pues a mí me gusta mucho, entonces ya se los había adelantado yo desde el podcast número 3 que tuve con Ricky, que íbamos a hablar de esto y pues bueno, ya hoy me di un gusto muy personal que tengo de hablar sobre este tema que para mí pues me encanta. Y quiero agradecerles que se quedaron conmigo hasta el final, que han seguido estas historias, que han escuchado estas crónicas. Quiero pedirles de favor que sí me sigan enviando porque pues les agradezco que tengo muchos mensajes, todavía no termino de leerlos, pero me están llegando muchas crónicas a mis redes sociales y eso me mantiene muy emocionada. Entonces síganme enviando sus crónicas, síganse manteniendo en contacto. Para mí es muy importante sus mensajes, sus llamadas, sus likes, todo lo que me dejan, sus comentarios. Y pues bueno, este fue el episodio número 4 sobre Crónicas sobre la Mesa. Nos vemos muy pronto.